La mayoría de los jóvenes de nuestras iglesias tienen problemas con algunas preguntas, como por ejemplo, ¿con quién me casaré? ¿Por qué todavía no encuentro a mi querido? ¿Será que puedo tener una pareja que no vaya a la iglesia? ¿O será que fui llamado o llamada a la castidad eterna? Es por eso que decidí buscar algunos amigos que han vivido y están viviendo algunas de estas experiencias, y a través de esto obtendremos algunas respuestas. Hermanos, nuestro tema de hoy en el show cristiano se titula Cuidado, te equivocas de tren. Brinda esa palabra con sus amigos. Seguimos. Nuestro primer invitado se llama Antonio. Viene de la calle Nueva Jerusalén. Se dice y cree ser el matador de las chicas. Tener a su cargo el comité de visitación personal de la iglesia solo para jovencitas de 15 años en adelante. Por favor, un fuerte aplauso para Como dice Cristiano, soy el joven más guapo de la iglesia y además tengo mi cargo del comité de visitación. Sí. Y una pregunta, Antonio, ¿quién te dio ese cargo? Yo lo hice, ya que te cuento. Yo lo hice, ya que quiero llevar el control para así ninguna jovencita se me escape de la iglesia. ¿Y cómo es eso, Antonio, que tienes una lista de todos los números de teléfono de los jóvenes de la iglesia? ¿Por qué y para qué? Un poquito más duro. Bueno, señorita Cristiana, como ya le dije antes, eso lo hago solamente para llevar un buen control, ya que la verdad, quizás entre ellas sale la fortuna de tenerme como su novio. ¡Qué suerte! Eso es ser orgulloso. ¿No crees, Antonio, que deberías de ser un poquito más humilde en cómo te expresas y cómo eres con los demás? Bueno, yo creo lo que dice el Señor, que soy su especial tesoro, un sacerdote para Él, y además que me tiene como la niña de sus ojos. Imagínense lo que eso. Bueno, Antonio, tengo en mis notas que deseas hacer un llamado especial a todos los jóvenes de la iglesia. ¿Cómo es un llamado especial? Explícanos, por favor. Sí, quiero hacer un llamado especial a todas las jóvenes y una reflexión, que piensen que solamente hay una oportunidad en la vida y un camino hacia mí, porque mañana quizás puede ser demasiado tarde. Quiero que las que estén allí cierren sus ojos y imaginen una vida entera conmigo. Muchas gracias. Por favor, un hermano del público para que venga a aconsejar a este joven, nuestro hermano Antonio. Ustedes tienen en cuenta que el Señor mientras que nuestro hermano Antonio va a darle un pequeño consejo a este joven. Esto es improvisado. Mi consejo es: busque al reino de los cielos y justicia. Aleluya. Bien, hijo, mi consejo es que busque el reino de Dios y su justicia, y las cosas de Dios serán añadidas a tu vida. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte, pero solo los valientes lo arrebatan. Tu prepotencia no es de Dios. Yo te invito a que te arrepientas y te conviertas a Cristo. Solamente Cristo tiene la vida eterna para ti.
no hay otro camino. Si piensas casarte, si piensas tener una esposa, tienes que buscarla con mucho cuidado, orando al Señor, y Dios, que es fiel y justo para escuchar tu oración, Él te dará la petición de tu corazón. Hijo, no pueden andar todos juntos si no están de acuerdo. No pueden andar juntos si no están de acuerdo. Hijo, en la iglesia del Señor está tu mujer. Tú tienes que buscarla, pero no con prepotencia, con humildad, con sencillez y con mucha oración y con mucha entrega al Señor. Entonces Dios te concederá las peticiones de tu corazón. Que Dios te bendiga, Señor. Esa es la palabra que te quiero decir. Que Dios te bendiga, Señor, y Dios te concederá todas las peticiones. Ese es tu consejo para ti. Y arrepiéntete y busca al Señor. Amén. Bueno, hermanos, sin más preámbulo, vamos a conocer a la segunda panelista. Ella es una chica como cualquier otra. Bueno, eso creo yo. Con ustedes, Viviana, mejor conocida como la Desesperada. Bueno, Viviana, en mis notas tengo que has hecho todo lo posible para conseguir un novio. Pero cuéntanos tú, por favor. Bueno, primero quiero que sepan que soy una buena cristiana. Yo, como vi que otros tenían sus novios guapos, hermosos, rubios, no, eso fue una película. Pero bueno, entonces me recordé de aquel proverbio que dice, a Dios orando y con el mazo dando. Viviana, pero eso no es un proverbio. No, yo creía. Entonces me dispuse a estar a la moda, con el ombliguito, los nuevos cortes, en la forma de hablar y de todo. Pero nadie me hace caso. Pero Viviana, eso es casi tirarse al mundo por desesperada. Casi cambias a Dios por un hombre. No, espérese. También he ayunado durante 40 días. Ve, eso es bueno. 40 días de abstenerse de alimentos. ¿Cómo de abstenerse? Yo creía que era no probar pan ni agua. Bueno, también asisto a la iglesia y diezmo. Eso es bueno, que asistas a la iglesia y diezmos. Sí, asisto 3 veces al mes, porque yo diezmo de los días del mes, que son 30 días. Además de eso, estoy empapada de la palabra de Dios. Eso es muy bueno. Quiere decir que siempre la lees y la escudriñas. Bueno, eso de que la leo, la verdad es más bien que la pongo en MP3 cuando me baño y me arreglo. Quiero terminar diciendo que espero lograr con mi apariencia, entrega y fe en Dios poder encontrar un novio. ¿Alguien del público que tenga una pregunta? ¿De verdad crees que encontrarás un buen novio que ame a Dios, que te respete? Y bueno, siendo tú así, mira, la verdad no me interesa si es fiel, entregado o que ame a Dios. Solo deseo un novio. Pero, Viviana, ¿quiere decir que no te interesa lo que Dios opine o tu eternidad solo por tener un novio o parecerte a las demás? Eso está malo. Bueno, la verdad quiero ser fiel a Dios, pero cuando uno se desespera, uno pierde la noción de lo que es bueno y malo. Pero realmente buscaré lo que Dios desea para mí. Bueno, un fuerte aplauso para Viviana. Bueno, y ahora quiero que conozcamos a nuestra última panelista. Ella viene del alto y frío pueblo de Mirar las Flores y dice ser la única bendecida con un gran hombre. Por favor, que pase la rebelde sin causa.
Yo soy la verdadera bendecida. Bueno, en mis notas tengo de que tienes al hombre perfecto, al novio que toda joven pudiera desear. Pero cuéntanos tú, por favor. Sí, así es. Mi novio no tiene nada que envidiarle a Ricardo, y mucho menos a la abuela, ninguno así. Él es bueno, me trata con cariño, me regala flores, me llama todo el tiempo. Él sí que se preocupa por mí. Además, me acompaña a cualquier lugar cristiano. Oh, verdaderamente parece ser que tiene el novio perfecto. Sí, además, yo sé haciendo todos los días. Leo la palabra de Dios, soy parte del coro, pertenezco a tu comité de evangelización y diezmo de verdad. Ayudo a limpiar la iglesia y soy maestra de los niños todos los días. Oh, qué impresionante, te felicito. Pero, ¿tu novio qué hace? ¿Qué cargo desempeña en la iglesia? No, él no es cristiano. ¿Él es cristiano? ¿Y cómo tú puedes servir en todo eso? Es que nadie lo sabe. Bueno, hasta ahora. Bueno, ya que tú conoces la Biblia y sabes que no estás bien con Dios, ¿qué vas a hacer? Me supongo que lo dejarás a Él para servirle a Dios. ¿Qué? Ni loca. Yo atrapo en mi cama, pero yo a Él no lo dejo. Y sí conozco la Biblia, pero no lo dejo y no lo dejo. Bien, es tu vida, pero déjame decirte que es más importante agradar a Dios y hacer su voluntad que por un hombre perder la salvación y la amistad con Dios. Piénsalo. Vamos a invitar a una hermana por el lado de nuestra hermana Nancy, que ella se ponga de pie, venga acá y ella le puede dar un consejo a la joven. Mientras que nuestra hermana pase, usted sabe cómo que tiene que hacer. Bueno, Machín, ella se llama Rebeca. Bueno, la verdad es que yo creo que tienes una reverencia en tu corazón hacia Dios, porque yo creo que cuando una joven le sirve al Señor de todo corazón y hace todas las cosas que tú haces, no actúa de esa forma, ¿verdad? No tiene nombre mundano. Entonces, la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. De manera de que tú eres enemiga de Dios, porque te estás haciendo amiga del mundo con el nombre mundano que ahora tienes. Yo pienso que nosotros como madres, yo pienso que a tu mamá se le olvidó de no chubrir sus manos con aceite y ponerte encima y reprender el espíritu de concupiscencia que está hablando ahora de tu vida. Porque creo que eso lo has agarrado desde a lo mejor alguna manera que viste. Entonces, hay que ponerse a la brecha con el Señor, buscar a Dios primeramente. Y todas las cosas van a ser la vida y Dios te va a dar tu recompensa. Tu trabajo está muy lindo, pero lo que estás haciendo con este nuevo mundano está muy mal. La Biblia dice que el trabajo del Señor no es en vano. Si tú sigues sirviendo a Dios fielmente, tú vas a recibir tu recompensa de parte del Señor. Bueno, hermanos y hermanas, me despido, solo recordándole a ellos que está en sus manos hacer lo que Dios le agrade. Y si ellos saben esperar, Dios tiene a alguien preparado para cada uno de ellos. Y a todos ustedes, no se equivoquen de creer. Primero se fueron para